Continuamos con el estudio por qué era que perseguían a los discípulos. ¿Será que a los discípulos los perseguían por predicar la doctrina de la Trinidad? ¿O sencillamente los perseguían porque ellos predicaban a Jesucristo? Predicaban el nombre del Señor y predicaban a Jesucristo. Entonces vamos a mirar, sin más preámbulos, por qué ellos atacaban a los discípulos. Primero, porque los discípulos hacían milagros, o más bien el Señor Jesús hacía milagros por medio de ellos, y eso indignaba mucho a los judíos que no aceptaron al Mesías. Tenemos aquí, en primer lugar, este texto, mis hermanos. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, el verso 4 y 5, donde dice, algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y a Sila junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. O sea que en aquel tiempo habían unos religiosos, podemos decir de alguna manera, inquisidores. ¿Sí? El espíritu de la Inquisición no es nuevo. Ese espíritu de Inquisición ya sabemos de dónde viene y pasó años después a una iglesia que hoy día dice ser la Iglesia de Cristo, pero la historia muestra que es una organización llena de inquisición. Pero bueno, ese no es el tema, vamos a avanzar un poquito. Entonces, como podemos ver, el texto 5 dice, entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e incitaran un disturbio. Esto mismo fue lo que hicieron con Jesús. Esto mismo fue lo que ellos hicieron con Jesucristo. ¿Sí? Porque esa es la costumbre de los religiosos cuando no están de acuerdo con lo que predica la iglesia del Señor, entonces forman turbas, empiezan el discurso del desprestigio, la turba, bueno, de alguna manera ellos buscan silenciar la iglesia del Señor. Mire, en el mismo capítulo de Hechos, el verso 28, perdón, en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 28, el verso 22, dice que a la iglesia del Señor, a los seguidores de Jesús, se le llamaba una secta, ¿sí? De esta secta, etcétera, etcétera. Usted puede leerlo, ¿sí? O sea que desde el tiempo de Jesús, el tiempo de los discípulos, ya a nosotros como iglesia del Señor, ya nos daban ese calificativo de secta. ¿Sí? Pero aquí estamos porque esta iglesia la fundó Jesucristo y Él es el dueño de esta iglesia y la defenderá. Pero entonces mire lo que sucedió. Formaron una turba y atacaron la casa de Jackson en busca de Pablo y de Silas, a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. ¿Sí ve? Entonces comenzaron deshonestamente a atacar a Pablo y a Silas, como es costumbre de los religiosos. Pero sigamos. ¿Por qué los judíos tenían envidia de Pablo y de sus compañeros? ¿Qué alboroto formaron los judíos? Bueno, ahí tenemos ya la primera parte, ¿sí? Y la segunda parte aquí, donde vamos. ¿Qué alboroto formaron? ¿Sí? Aquí tenemos claramente qué alboroto formaron los judíos. ¿Por qué los judíos tenían envidia de Pablo y de sus compañeros? Aquí, por la conversión de algunos judíos, de muchos varones griegos y muchas mujeres importantes de la ciudad. Entonces, cuando ellos vieron que Pablo y los discípulos que predicaban el mensaje, el nombre de Jesús, predicaban el bautismo en el nombre de Jesús, enseñaban la doctrina de la unicidad de Dios, la doctrina del solo Dios único, se llenaron de celos y de ira. Usted puede ver hoy día a los religiosos por ahí bravos con nosotros porque seguimos predicando el nombre de Jesús y la doctrina de la unicidad. Y nos desprestigian y sacan recortes de videos y bravos, bravísimos. Y se enojan después
cuando uno de pronto les dice lo que son, porque ya sabemos que están bajo maldición. Todo el que anda en idolatría está bajo maldición. Sigamos. Permítame, corro un momentico esto para que se vea bien aquí esta diapositiva. Ahí, ahí está. Entonces tenemos aquí algunos que escuchaban fueron persuadidos, o sea, los que escucharon el mensaje se convirtieron, porque este mensaje es poderoso. Este mensaje trae salvación. ¿Qué escuchaban? Los tesalonicenses escuchaban que Jesús es el Cristo, que es el Mesías, que había sido profetizado a través de las naciones. Esto era lo que Pablo y Pedro y todos los discípulos predicaban. Ellos nunca predicaron que Jesús era la segunda persona divina de ninguna Trinidad. Eso no lo escucharon ellos. Eso nunca lo enseñaron los discípulos. ¿Ah? Pero hoy día hay algunos que andan con ese mensaje, un mensaje totalmente distinto al que Pedro y Pablo y los discípulos predicaron. Por eso Pablo dijo, si alguno predica un mensaje distinto al que os hemos enseñado, sea maldito, sea anatema. Y eso es lo que nosotros estamos, en este caso, lo que nosotros estamos denunciando, ¿sí? Que hay gente que está bajo maldición y por eso ellos se enojan. Bueno, ojalá un día renuncien a esas doctrinas y salgan de la maldición y vengan a la doctrina verdadera del Dios único. Enseñaban que Jesús vendría al mundo no como rey terrenal con armas para liberar a los judíos que estaban ¿qué? Bajo una opresión. Usted y yo sabemos que en el tiempo de Jesús había una opresión por parte del Imperio Romano en Jerusalén, allá en esa región. Estaban totalmente a, a lo que dijeran esos personajes, ¿sí? Y ellos esperaban que Jesús viniera con un ejército lleno de armas para liberarlo, pero así no es. Entonces, dice, para liberarlos de los enemigos, tal cual lo creían los maestros de la ley, ¿sí? Sino como hombres entre nosotros para vivir en pobreza y humildad. O sea, Jesús no vino como un hombre allí armado, un rey con riquezas terrenales y todas estas cosas, no. Vino en humildad, en pobreza. Él dijo incluso que el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza, etcétera. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ahora, dice aquí, Jesús el Mesías vendría para ser despreciado, rechazado y muerto, no solamente por la nación judía, sino por la raza humana. ¿Sí? Y aquí tenemos nuevamente lo que nos viene diciendo allí. Dice, Pablo sustentaba que en Jesús se cumplieron los ritos y las ceremonias predichas en la Torá o en la ley, leyes ceremoniales. Exactamente. Entonces Jesús era un tipo de todas estas cosas que se hacían. Entonces, eh, el testimonio de Pablo muestra claramente el reconocer que Jesucristo era el Mesías prometido en la Torá. Y para estos religiosos, Pablo vivía equivocado. Y para muchos hoy día todavía siguen diciendo que Pablo no es un verdadero judío, que Pablo fue un traidor a la patria. Bueno, eso se inventan muchas cosas. Pero realmente la Biblia nos muestra que lo que Pablo predicó se cumplió. Y obviamente, recordemos que Pablo antes era de la secta de los fariseos, ¿sí? De los saduceos, no, en cuanto a la ley fariseo, dice la escritura, y Pablo obviamente vivía equivocado, enseñando, persiguiendo la iglesia, los seguidores de Cristo. Y aquí vemos, por ejemplo, eh, que el error de Pablo fue haber comenzado a perseguir los cristianos, pues podemos decir que un error entre comillas, porque realmente ya el Dios eterno tenía todo planeado. ¿Sí? ¿Y qué sucedió?
comenzó a arrastrarlos, a asolarlos, a matarlos, a perseguirlos. Incluso Pablo estaba cuando mataron a Esteban. Pablo era un hombre muy celoso de la ley, de la Torá, como él mismo lo testifica en Hechos, creo que capítulo 22, si no me equivoco, y en los Corintios también él señala, dice, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, perseguidor, etcétera, etcétera. Todo eso lo testifica Pablo en cuanto a su conversión, ¿sí? Y Jesucristo llamó a Pablo cuando iba persiguiendo la iglesia, ¿cierto? Ahora, Pablo usó una metodología convincente para mostrar que Jesucristo era el verdadero Mesías esperado por el pueblo de Israel, ¿sí? No que Jesucristo fuese la segunda persona divina de la Trinidad enviada del cielo, vuelvo y repito, eso no lo predicó Pablo ni ninguno de los discípulos. ¿Ah? Entonces Pablo comienza a mostrar todo el ritual ceremonial del Antiguo Testamento, las profecías lo que decían sobre el Mesías. Aquí dice lo siguiente. Pablo hizo entender a muchos que la ley de los ritos y de las ceremonias practicadas en el tabernáculo tenía una simbolización que tuvieron su cumplimiento en Jesús. Entonces Pablo comienza a hablar de la metodología, ¿sí? De todo lo que se usó allí y eh, se habla aquí del santuario. Recordemos que todo lo que se... Mire, aquí abajo tenemos todo lo que tiene que ver con el santuario. Tenemos aquí también al sacerdote eh, en el lavacro. Esto es el lavacro. Esto es, allí él hacía un lavamiento, ¿sí? Y Cristo Jesús, obviamente la Biblia nos muestra que fue nuestro sacerdote en cuanto a la carne, pero al mismo tiempo también era el sacrificio, era el cordero, ¿sí? El mismo Jesús, siendo el sacerdote, era el cordero también. Y aquí tenemos todo lo que viene explicando. Dice, así como existió un santuario terrenal, también lo había en el cielo, ¿sí? En donde Jesús, ¿sí? En su condición obviamente de mediador, se presenta, se presenta, ¿sí? Como mediador, ¿sí? Jesucristo se presenta como mediador, ¿sí? Como cordero. Cuando hablamos de mediador hablamos de cordero. Pero recordemos que Jesucristo era el cordero y al mismo tiempo era Dios. Era el sacerdote y al mismo tiempo era Dios o es Dios, ¿sí? El mismo Jesucristo. Entonces tenemos aquí el lugar santísimo, el lugar de intercesión, el lugar santísimo, el lugar de glorificación. Aquí tenemos todo esto. Todo esto es simbología, ¿sí? Todo esto es simbología de lo que realmente se cumplió en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Mm? Entonces, Jesucristo como Dios está sentado en el trono, pero como Cordero es el sacrificio dado por nosotros. Jesucristo como el sacerdote es mediador, pero Jesucristo siendo Dios es el que recibe esa mediación. Así de sencillo. Sigamos. Muchos hombres y un gran número de mujeres que sucedió se convertían por el mensaje que Pablo predicaba, ¿sí? Pablo presentó a Jesús como el Cristo y lo presentó como el Dios que hizo los cielos y la tierra, como lo presenté en el programa pasado. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, el verso 3, nos prueba que Pablo presenta a Jesús como el Cristo, como el Mesías prometido. Pero luego en el verso 23 y 24 dice, este es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Eso es todo. Pero aquí dice la discriminación de los judíos. Dice, Pablo predicaba la segunda venida de Jesús y los tesalonicenses se maravillaban, se convirtieron muchas mujeres importantes debido a que el plan de salvación de Cristo no excluye a nadie. Claro, Pablo predicó que ese Jesucristo que había estado allí un día volvería. Y ese es el mensaje, ¿sí? Ese es el mensaje. Pablo predicó muerte, sepultura, resurrección de Cristo y obviamente también predica la segunda venida de Cristo. Eso lo vemos en los tesalonicenses, lo vemos en los corintios, en muchos textos de la Biblia. ¿Ok? Sigamos. Para los rabinos de la religión judía, o
sea, para algunos, ¿sí? Los últimos eran las mujeres, los esclavos y los gentiles. Las tradiciones dicen que los judíos en sus oraciones diarias de cada mañana decían: te doy gracias, Señor, porque no me has hecho gentil, sino, perdón, gentil, ni esclavo, ni mujer. ¿Recuerdan ustedes la oración de un hombre que la Biblia nos relata, que decía: Señor, gracias te doy porque yo no soy como este publicano que esto y lo otro, comenzó a justificarse, y el Señor dio tremenda enseñanza, dijo allí que había sido justificado primero el publicano que el otro, porque el otro tenía altivez en su corazón. Ahora, sigamos acá. Para Jesús todos somos iguales, ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, según nos dice Gálatas capítulo 3, verso 28. ¿Sí? Pero demos cuenta que en el mensaje de Pablo no se hablaba de Trinidad. ¿Mm? El verso 5. Entonces los judíos, ¿qué sucedió? Tuvieron envidia. Eso es lo que tienen muchas organizaciones contra nosotros. Envidia. ¿Sí? Porque esta iglesia va de triunfo en triunfo. ¿Ah? Y claramente aquí se habla, mira, mientras Pablo iluminaba la mente de la gente con la sabiduría, algunos de los judíos no estaban de acuerdo y se opusieron violentamente. Y aquí nos dice qué fue lo que ellos hicieron. Reunieron gente, ¿para qué? Para testiguar falsamente de Pablo y bregarlo a sacar y matarlo, porque esa es la costumbre de las iglesias inquisidoras. ¿Sí? Ahora, la envidia llegó porque no hubo capacidad de desmentir las grandes verdades del Evangelio. Por eso muchos se llenan de odio contra nosotros porque no son capaces con Biblia. Entonces, ¿qué les toca hacer? Irse a hacer ataques personales, hacer montajes y hablar mentiras contra nosotros, ¿sí? Porque con Biblia no pueden. Y ese espíritu es desde esa época, mire, ahí se ve. Ahora, la falta de entendimiento es debido a que en nuestro corazón no mora el Espíritu Santo de Dios. Cuando una persona no puede entender este mensaje es porque no ha tenido revelación de parte de Dios. ¿Sí? Dice, y el mismo Pablo es ejemplo. Mientras Pablo profesaba la religión judía, no entendía las profecías porque en él no moraba el Espíritu Santo. Sin embargo, luego de su encuentro con Jesucristo, fue lleno del Espíritu de Dios y se le abrió el entendimiento de la Escritura, el entendimiento profético que había en referencia a Cristo, y vemos aquí Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, verso 17. ¿Sí? Composición de la turba, los judíos incrédulos. ¿Quiénes organizaban la turba? Los incrédulos. Hombres ociosos, gente que no trabajaba y fueron pagados por los judíos, en este caso por los religiosos, para alborotar al pueblo. Hombres malos, hombres perversos, hombres callejeros, hombres sencillamente de un corazón perverso, empezaron a atacar a los seguidores de Jesús. ¿Ah? Aquí, ¿cuál era la causa de la persecución? La causa de la persecución fueron los celos y la envidia. ¿Sí? Pablo había sufrido varias persecuciones, y aquí tenemos, Pablo fue perseguido en Antioquía de Pisidia, según Hechos 13, 45 y 50, en Iconio, Hechos 14, 2, 5, en Listra, Hechos 14, 19, en Tesalónica, Hechos 17. Después de estos otros lugares, la triste condición del incrédulo. ¿Cuál es la triste condición del incrédulo, del envidioso, del sinvergüenza que se la pasa toda hora atacándonos? ¿Cuál es esa triste condición? Pues sencillamente una condición de, de podemos decir, una condición de perversidad, de soledad, de amargura, de tristeza, todo eso, ¿no?
Y entonces vemos aquí, la turba fue a casa de Jackson para agredir y llevar ante los jueces a Pablo y a Silas. ¿Sí ve? Buscaban la forma de cómo callarlos, de cómo silenciarlos, porque como no podían con la escritura, entonces les tocaba por la fuerza, por las malas, como es costumbre de los religiosos. Jason era un cristiano de Tesalónica, ¿sí? En cuya casa estuvo Pablo durante su vida en esa ciudad. Los judíos tuvieron la oportunidad de creer y aceptar a Jesús, no de aceptar la Trinidad, no, de aceptar a Jesús como su Salvador personal, pero aceptaron eh, aceptarlo, envidiaron a aquellos que recibían a Jesús como su redentor y se volvieron en su contra. O sea, tuvieron la oportunidad de aceptar el mensaje, de recibir a este Jesucristo como su Salvador, como el único Salvador. No, ellos se volvieron contra ellos porque la envidia les ganó. ¿Ah? Entonces aquellos judíos, ¿qué hacían? Los judíos mantenían, ¿sí? Perdón, mentían públicamente para enjuiciar entre las autoridades a los apóstoles. ¿Que acaso no vemos eso hoy día por las redes sociales? Los religiosos sinvergüenzas mintiendo públicamente para desprestigiarnos. Ese es el espíritu del desprestigio, el espíritu de la mentira, de la injuria, de la calumnia que tienen estos religiosos en contra de nosotros porque no pueden con escritura. Entonces les toca eso. Entonces aquí tenemos qué fue lo que sucedió. Por envidia, ¿sí? Porque muchos se estaban convirtiendo al mensaje que Pablo y Pedro estaban predicando y los discípulos. ¿Y qué predicaban? Repito una vez más, presentaban a Jesús como el Mesías que había sido prometido. No presentaban a Jesús como una segunda persona divina, ni como Dios el Hijo, ni como una consustancialidad de nada. ¿Sí ve? Entonces, mis amados hermanos, creo que hemos llegado al final de este programa. Traté de hacerlo un poco corto para que lo pueda disfrutar de principio a fin. Hermano, si le gustan estos mensajes, estas enseñanzas, por favor, comparta, porque vamos a seguir haciendo programas como este que sean para gran edificación del pueblo de Dios. Entonces, si no se ha suscrito, suscríbete a este su canal, No Más Falsas Doctrinas, activa la campanita para que cada que hagamos un programa te llegue la notificación. Y comparte. El Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad.